someter los poderes de la tiniebla. Padre Cristo, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, una vez más, este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Ya que traemos una pequeña serie hablando de los principados, de los arcángeles y de los dominios. En este día de hoy vamos a desglosar lo que son los dominios. Entendiendo primero que usted debe de entender que los principados son niveles de conciencia. También los dominios son niveles de conciencia, hay tronos y así por el estilo. Pero lo que nos concierne en el día de hoy es hablar de los dominios. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Saludando a todos los que nos ven por esta plataforma de YouTube. Este es su canal Revelación y Poder y el programa El Despertar de tu Conciencia. En el nombre de Jesucristo vamos a proceder a leer una lectura que se encuentra en el libro de Judas. Y vamos a hablar de los dominios porque me interesa mucho los dominios, porque oiga la palabra. Ya con la palabra usted tiene que entender que se refiere a dominio. Aunque usted no conozca a toda capacidad lo que es un dominio, pero ya la palabra le suena, le resuena. Dominio, 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 dominio. Un dominio es algo como que te quiere sujetar a la fuerza. ¿Me está entendiendo? Es como que el dominio violenta tu voluntad. Es que ese nivel de conciencia, de dominio, como que quebrantó una ley divina y se convirtió en un dominio. Porque nuestro Dios no nos creó como robot. Porque si no hubiera creado como robot, entonces tendría dominio, como un dictador. Eso se llama dominio. No, Él nos creó con libre albedrío. Entonces, esa palabra dominio me da a entender que el que domina, domina por fuerza. Amén. Entonces, pero hay un texto que vamos a leer en esta tarde para así tener base. Pero yo le voy a leer un significado del diccionario, de cómo el diccionario define un dominio. Luego con la Biblia entonces vamos a buscar una parte más profunda. Por ejemplo, dice aquí que dominio es poder, autoridad, fuerza que se ejerce sobre personas o cosas. Pero como estamos hablando de seres humanos, un dominio es un poder, es una autoridad, es una fuerza que se ejerce sobre personas. Amén. Vamos a leer ahora bíblicamente en el libro de Judas. El libro de Judas y el libro de Pedro también. Pero yo voy a hablar del libro de Judas porque esta parte me voy a centrar mucho en la fuerza y en el dominio. Usted sabe que en videos que yo he grabado anteriormente le he hablado a usted de que la escritura, las letras, aún la hebrea, la letra hebrea judía, cada letra tiene un poder, una fuerza. Pero también la misma letra que nosotros tenemos, aunque sea en español, inglés, lo que sea, la letra tiene un poder detrás. Porque aunque sea en el idioma que sea, lo que importa no es el idioma, es lo que está detrás. Porque, por ejemplo, cada idioma tiene una pronunciación diferente, una articulación de palabras diferente, o de fonética. Pero la esencia que está detrás es la misma. ¿Me entiendes? Un peso, aquí es un peso, un dólar, allá es un dólar. Pero es una unidad. Y así por el estilo. Aunque se pronuncie diferente, es lo mismo. Porque es la energía que está detrás. Bien, vamos a proceder a leer el libro de Judas. Y para poder desintegrar o desmenuzar la palabra dominio, porque eso es lo que está sucediendo en el día de hoy, hay mucho dominio. Hay los gobiernos, a través del temor y el terror, quieren dominar, porque hay algo que Dios puso en el ser humano adámico, refiriéndonos a la genética Adán,
que es el libre albedrío, donde los principados, las potestades, todos esos seres que habitan en los lugares, las regiones celestes, no pueden violentar tu libre albedrío, pero ellos lo saben, pero ellos articulan planes y hacen planes maléficos para presionarte a tal modo que tú cedas tu voluntad. Eso se llama dominio. Entonces vamos a leer el libro de Judas, versículo, porque es un solo capítulo que tiene, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Judas, en capítulo 1, versículo 6 hasta el 8. Dice, en el nombre de Jesucristo: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Oiga eso. La morada de ellos era un cuerpo que ellos tenían, un cuerpo diferente al nuestro, porque esta es nuestra morada terrestre. Y hay morada celeste, morada espiritual y así por el estilo. No me voy a meter en ese tema ahora. Sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Me voy a brincar al 8. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bien, gracias, Señor, por tu palabra. Usted nota que habían unos seres que tenían autoridad y poder sobre cosas, porque tú sabes que los ángeles, está hablando de ángeles, son seres mensajeros que llevan mensaje, ¿me entiendes? Son chispas divinas que Dios las utiliza para hablar con nosotros y ejercer dominio sobre la creación, o para regular la creación, balancear la creación y para mover todo lo que se mueve en la creación. Ellos son los servidores divinos. Pero estos ángeles tienen un decreto sobre, y ellos violentaron, ¿por qué? Porque dice que ellos abandonaron su propia morada. Entonces también, aparte de eso, que abandonaron su propia morada, cuando bajaron a este plano, también dice que mancillaron la carne y rechazan las autoridades superiores. Nótese que cuando habla del arcángel Miguel, el arcángel Miguel, ya que es un ser de lo más cercano al trono celeste, porque un arcángel es una de las virtudes y autoridades que el principado de la autoridad más superior, y ese principado lo tenía el niño Jesús aquí en la tierra, que es Cristo. Y después de Cristo todos los ángeles lo obedecen. Entonces el arcángel es el que está a un nivel más alto. Luego vienen los serafines, querubines y así por el estilo. Pero estamos hablando de este tipo de ángel, ¿verdad? Porque estamos hablando de dominio. ¿Qué es un dominio? Es algo, un nivel de conciencia que ejerce poder, autoridad por fuerza sobre personas. Entonces vemos que el arcángel Miguel, como no ha perdido su dignidad, él está digno, se mantiene correcto, estable para lo que fue asignado. Él no se atreve a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dice: el Señor te reprenda. Esto tiene una connotación que tenemos que entender. Por ejemplo, sabemos que el arcángel Miguel, hasta en un cuadro, está el arcángel Miguel pisoteando la cabeza al diablo, en un cuadro, una foto, usted lo ha visto. Dame a entender que la autoridad de nuestro arcángel Miguel es superior a la de Satán, porque Satán está vencido. Lo que pasa es que la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No fue para deshacer al diablo, sino las obras que él dejó. Y las obras del diablo no las ejecuta el diablo, sino los demonios que trabajan para él. Pero ese no es tema para esta ocasión. Donde voy es, ¿dónde surgen los dominios? Un dominio es todo aquel que quiere violentar el libre albedrío de una persona. Es aquel que quiere obligar a alguien. Dice en el libro de Eclesiastés, que capítulo 8, que aquel
hace para mal suyo. Eso es algo inquebrantable. Entonces, ¿qué pasa? El arcángel Miguel, teniendo más autoridad y más poder que Satán, él no puede interferir en sus asuntos sin que antes alguien lo mueva. Por ejemplo, cuando él estaba disputando por el cuerpo de Moisés contra el diablo, él no se atrevió a proferir un juicio de maldición. Y mi pregunta será, ¿por qué si él es más poderoso que él? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero el dragón no prevaleció. Ahora hay que ver cómo es que este arcángel Miguel está aquí en Judas. No se atreve a proferir un juicio de maldición contra el diablo, pero él está peleando con el diablo, que es la serpiente antigua, el gran dragón, y lo vence, porque él dice que no prevaleció en los cielos. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasa es que el arcángel Miguel aquí, como se mantuvo su dignidad delante del trono de Dios, él no se atrevió a proferir juicio de maldición porque no estaba en la jurisdicción de hacer eso. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 12 de Apocalipsis se aclara que hubo una batalla que se venció, pero dice más abajo, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira. Dice, ellos le han vencido por la palabra del testimonio de aquellos que menospreciaron su vida hasta la muerte. Que me está connotando aquí esta palabra, me está dando a entender que la jurisdicción de Satán él no la violentó, porque él no se atrevió a violentar el libre albedrío. ¿Sabe por qué? Porque el arcángel Miguel no puede accionar si alguien no lo pone a accionar. Lo que está dando a entender que Cristo es superior a los ángeles. Y hay un texto en Hebreos 1:5 que dice, adórenle todos los ángeles de Dios, también los arcángeles. Entonces, Jesús dice en el capítulo 1 de Juan 51, de aquí en adelante, Natanael, tú vas a ver los verdaderos ángeles de Dios que suben y bajan sobre un hijo del hombre. Entonces, ¿qué está connotando ahí? Que nuestro arcángel Miguel no usó la autoridad con dominio. El arcángel Miguel quería ejercer el poderío de Dios legalmente. Bien, ¿sabe usted que el tema de este video es dominio? Aquí sucede que él no se atreve a proferir un juicio de maldición, pero sucede en Apocalipsis que sí, él gana una batalla, una guerra. Porque personas que estaban en la tierra, que sí tienen autoridad para mandar a ejecutar hechos, esos somos usted y yo. Por eso dice Cristo superior a los ángeles, es un poco menor, pero todo fue sujeto bajo su pie, aunque todo no esté sujeto todavía. O sea que usted y yo tenemos el poder y la autoridad de someter los poderes de la tiniebla, pero sin violentar el libre albedrío. O sea, déjeme explicar. Los dominios son aquellos ángeles caídos que no guardaron su dignidad y que mancillan la carne. Esos seres se les llama dominio porque ellos te obligan a violentar tu libre albedrío. Ellos se lo permiten, te meten temor primeramente, después te oprimen. Hay un texto que dice que la opresión entonces sea una sabia. Y te meten en una cárcel donde tú no puedes pensar claramente. Entonces te meten una presión, como decimos aquí, y ejercen un dominio y un poder. ¿Por qué? Porque la palabra dominio significa que con poder y autoridad y por fuerza hace que tú ejecutes lo que tú no quieres hacer. Note que la arcángel Miguel, siendo más poderoso que Satán, estaba esperando que alguien en la tierra, como dice el verso 18 de Mateo, lo que tú atas en la tierra será atado en los cielos, lo que tú desatas en la tierra será desatado en los cielos. Lo que está diciendo es, no aparece una persona que dé la orden para yo moverme y declarar juicio contra el Satán. Pero en la tierra sí hay dominios que trabajan para el Satán, que me obligan a mí y te obligan a ti, a través del temor y la opresión y la presión, a que tú violentes tu libre albedrío. Porque él necesita que tú le cedas tu albedrío, tu voluntad, porque ahí
es que está el poder. Ningún ser negativo ni ningún ser positivo puede establecerse en este plano, puede entrar a este plano, puede ejecutar algo en este plano, sino a través de ti y de mí, porque nosotros somos el puente de las dos dimensiones. Y usted ve que en las familias, en los gobiernos, en las escuelas, en los hogares, en las iglesias, hay dominios, como yo lo sé. Hay un texto que voy a leer para terminar, que está en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Y se lo voy a leer, porque hasta en la iglesia están los dominios operando. Y yo le estoy hablando con la Biblia. Oiga lo que dice aquí. Capítulo 2, productor, mire. Capítulo 5, versículo 2. Oiga lo que dice. De Primera de Pedro. Apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío, que son los que tenemos nuestro cuidado, sino como siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Ve, un dominio es aquel que ejerce fuerza, autoridad y violenta tu voluntad, tu libre albedrío. No es que lo haces directamente, pero sí haces movimiento estratégico conocido por él o por ella para poder dominarte y gobernarte. Padre Cristo y